Bienvenidos a la actividad de capacitación, mantenimiento básico de equipos de cómputo. En esta oportunidad vamos a abordar lo que es el tema número 4, que es mantenimiento al hardware, el cual, este tema se divide en tres subtemas, 4.1 hardware, 4.2 mantenimiento preventivo al hardware y 4.3 actividades de mantenimiento preventivo al hardware. En el tema 4.1, refiriéndonos a hardware, tenemos que en la computadora se conectan dispositivos que llamamos periféricos, los cuales permiten que la computadora se comunique con el exterior. Es la forma por la cual la información es transferida de afuera hacia adentro y viceversa. Dentro de lo que son los periféricos, nosotros tenemos lo que son tres categorías principales. Tenemos lo que es los periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos de entrada y salida. Dentro de lo que son los periféricos de entrada, estos dispositivos nos van a servir para captar y digitalizar los datos introducidos por el usuario o por otro dispositivo y los envían al ordenador para ser procesados. Algunos ejemplos de periféricos de entrada tenemos el teclado, el mouse, la cámara digital, el micrófono, la cámara web y el escáner. Dentro de lo que son los periféricos de salida, son los dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior del ordenador. La mayoría son para informar, alertar, comunicar, proyectar o dar al usuario cierta información. Entre los periféricos de salida vamos a encontrar nosotros el monitor, las bocinas o parlantes, la impresora o un plotter. Dentro de lo que son los periféricos de entrada y salida, son los que utiliza el ordenador tanto para mandar como para recibir información. Su función es la de almacenar o guardar de forma permanente o temporal todo aquello que hagamos con la computadora para que pueda ser utilizado por los usuarios u otros sistemas. Dentro de estos periféricos de entrada y salida, nosotros vamos a encontrar lo que es un módem, una unidad de CD o DVD, el disco rígido o disco duro, una unidad de estado sólido, una pantalla táctil o un pendrive o una unidad de memoria flash. Entonces, estos dispositivos nos van a permitir para enviar y para recibir información. Pasamos al punto 4.2, que es el mantenimiento preventivo al hardware. Ya habíamos estado hablando de lo que es el mantenimiento preventivo, pero en especial el mantenimiento preventivo al hardware, nos vamos a referir a lo que es al mantenimiento preventivo de un equipo a nivel de hardware, o sea, a nivel de componentes. No es solo prevenir posibles fallas de funcionamiento, también cuenta con una serie de propósitos específicos que se deben tener presentes. Algunos de estos propósitos específicos son los siguientes. Vamos a realizar la evaluación de las condiciones físicas actuales en las que se encuentra la computadora. Vamos a conocer las características técnicas de sus componentes físicos. Vamos a anticiparnos a mejoras de rendimiento y soporte físico. Vamos a diagnosticar futuros errores de funcionamiento de sus dispositivos. Y vamos a mantener el equipo limpio y libre de partículas contaminantes. Esto quiere decir libre de polvo. La limpieza del computador es la actividad más importante dentro del mantenimiento preventivo. Se hace con la finalidad de retirar cualquier partícula de polvo o suciedad que pudiera hacer que los componentes dejaran
de funcionar. Para realizar un mantenimiento preventivo al hardware es necesario recurrir al desensamble del equipo, por lo que será indispensable contar con herramientas que faciliten esa tarea. Bueno, en el caso de computadoras de escritorio, pues sí se nos va a facilitar la labor de desensamblar el equipo, pero en el caso de una portátil o de una lab, vamos a requerir tener ya cierta experiencia para poder desensamblar el equipo, ya que una portátil pues requiere de mayor conocimiento para poder realizar el mantenimiento. Bueno, dentro de las herramientas necesarias para el mantenimiento preventivo vamos a encontrar las siguientes. Debemos tener un kit de herramientas para desensamble y ensamble. Debemos de tener una pulsera antiestática. Esta pulsera antiestática va a servir para poder descargar la energía eléctrica que nosotros tengamos en nuestro cuerpo. Vamos a necesitar también lo que es alcohol isopropílico o limpiador de circuitos. Una brocha de preferencia con cerdas suaves. Un secador de cabello de aire frío. Para el caso de un computador portátil se puede usar aire comprimido. Vamos a necesitar lo que son hisopos de algodón o copitos de algodón. Una goma de borrar. Esta goma de borrar va a ser el elemento que puede ayudar a limpiar los contactos de dispositivos como la memoria RAM y algunas tarjetas. Debemos de tener ciertas precauciones al momento de realizar este tipo de mantenimiento. Cuando se realiza un mantenimiento preventivo correctivo, por lo general debemos despojarnos de cualquier elemento metálico, por ejemplo pulseras, anillos, dijes, etc. También debemos de tener cuidado con las sustancias utilizadas en el mantenimiento. Debemos de evitar ingerirlas, tener contacto directo con los ojos y exponerlas a temperaturas elevadas. De ser posible, debemos mantenerlas alejadas en un sitio fresco. También debemos también para el mantenimiento preventivo utilizamos aire comprimido y alcohol isopropílico. En el caso del aire comprimido se reserva para remover el polvo de cualquier superficie de un computador portátil, aunque también lo podemos utilizar para computadoras de escritorio. También tenemos lo que es el alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico nos va a servir para hacer una limpieza de los componentes electrónicos. En particular va a ser para lo que son contactos y las partes de las tarjetas en donde nosotros vamos a conectarlas. Dentro de lo que son los pasos para el mantenimiento preventivo, debemos de observar algunas cuestiones. Inicialmente debemos de desconectar cualquier cable de corriente del equipo. Antes de tocar cualquier componente es necesario descargarse de energía eléctrica para evitar daños irreparables en algunos componentes. Debemos de retirar las tarjetas laterales del gabinete y proceder a desensamblar el computador. Debemos de procurar, en primera instancia, sacudir el polvo con una brocha. Posteriormente debemos de retirar el resto de las partículas con aire a presión. En caso de notar que alguno de los cables o correas esté quemado, maltratado o deteriorado, se recomienda su cambio inmediato. Cuando no se tiene experiencia en el mantenimiento del PC, es conveniente hacer un mapa
que nos permita ensamblarlo de forma correcta, o en su defecto podemos tomar fotografías de cómo estaba inicialmente el computador o la computadora para posteriormente volver a reinstalar las piezas o los componentes. Pasamos a lo que es la limpieza de los ventiladores. Bueno, debemos extraer los ventiladores del gabinete o torre y limpiarlos. Inicialmente lo podemos hacer con aire a presión, luego podemos limpiarlos con la brocha y por último los podemos frotar con mucho cuidado con un copito de algodón, en especial las aspas del ventilador, con un copito de algodón humedecido en alcohol isopropílico para así remover todo rastro de suciedad en ellos. Los ventiladores generalmente, bueno, por lo general siempre se llenan de polvo. Se llenan de polvo y es recomendable utilizar una brocha para poder quitar adecuadamente todo ese polvo. Y si nosotros observamos que queda todavía algún residuo, utilizar un copito de algodón humedecido con alcohol isopropílico. Es importante tener en cuenta que el procesador no solo incluye un ventilador, sino también un disipador de calor, por lo general de cobre, sujeto al ventilador, como es el caso del mostrado en la imagen 4. En esta imagen podemos observar lo que es la parte del ventilador y podemos observar lo que es el disipador de calor. Cabe hacer mención que los ventiladores también los podemos encontrar en la fuente de alimentación. Estos ventiladores pues nos van a servir para mantener a una temperatura óptima de funcionamiento los componentes internos de la computadora. La remoción del ventilador varía dependiendo de qué tipo de procesador se tiene, su marca y conector. Algunos tienen sujetos los ventiladores con tornillos, otros con pasadores plásticos y otros simplemente los tienen instalados a presión. Se recomienda remitirse al manual del procesador o placa madre para revisar el procedimiento de instalación del procesador. Bueno, cabe hacer mención de que de no tener el suficiente conocimiento para remover de la placa madre el disipador y el ventilador del procesador, se recomienda abstenerse de este proceso y limpiarlo solo con aire a presión y brochas de cerdas finas. Si nosotros tenemos el conocimiento adecuado para poder desensamblar lo que es el ventilador y el disipador de calor del procesador, pues lo vamos a poder realizar. Pero si no tenemos la experiencia, no debemos de realizarlo. Únicamente nos debemos enfocar a lo que es la limpieza con brocha de estas partes de la computadora. Pasamos a lo que es la limpieza de las unidades de almacenamiento. Cuando hablamos de unidades de almacenamiento nos referimos a las unidades de CD-ROM, DVD y o quemadores, discos duros y lectores de tarjetas que puedan estar instalados en el computador. Debemos de retirarlos del gabinete para poder limpiarlos. Debemos de usar la brocha para sacudir las partículas de polvo acumuladas. En este caso es la imagen número 5. Aquí observamos la limpieza de la unidad de DVD. Posteriormente rociar aire por toda la superficie del disco, principalmente en el área de los contactos. Tenemos la imagen número 6. Generalmente en los contactos es en donde se llena de polvo y
la unidad óptica, ¿sí? Que es la parte donde va el láser, que es el que lee lo que es el disco. En el caso de las unidades, bueno, en esta imagen estamos observando lo que es una imagen de una unidad de CD, pero de una máquina portátil. Entonces, en el caso de la máquina de escritorio, vamos a tener la necesidad de adquirir discos especiales para poder limpiar lo que es la unidad óptica. Porque en el caso de las computadoras de escritorio, pues no vamos a poder abrir la unidad óptica. Debemos de colocar alcohol isopropílico de manera moderada sobre un hisopo de algodón y debemos de proceder a frotar la superficie de la lente óptica, que es la imagen 7. En esta imagen podemos observar el hisopo de algodón frotando lo que es la lente óptica. Se recomienda que la limpieza se haga por lo menos un par de veces en forma circular. Ahora pasamos a lo que es la limpieza de la memoria RAM. Para la limpieza de los módulos de RAM y sus respectivos slots, lugar donde se encajan o conectan, procederemos a extraer los módulos. Debemos de tener en cuenta el orden de los módulos y los slots en los que están instalados antes de retirarlos. Con esto podemos evitar posteriores problemas de configuración. Los slots son las ranuras en donde nosotros vamos a encontrar lo que son los módulos de la memoria RAM. Para extraerlos se deben presionar los seguros laterales de cada slot uno por uno hasta que el módulo se levante solo. Debemos de evitar extraerlo a la fuerza, ya que puede romperlo o dañarlo totalmente. ¿Sí? Aquí en la imagen podemos observar lo que es esta parte es el slot y esta parte de aquí son los seguros laterales. ¿Sí? Una vez el módulo esté levantado del slot, debemos de tomarlo por las esquinas, así como se aprecia aquí en la imagen, ¿sí? Sin hacer contacto con los integrados en él y retirarlo, tal como se aprecia en la imagen 8. Al retirarlos, no los apoye sobre superficies metálicas. Debemos de apoyarlos sobre superficies que no tengan metal. Una vez retirados los módulos, debemos de sacudir los slots con la brocha y posteriormente debemos de aplicar aire a presión. Luego debemos limpiar los módulos de memoria con una brocha y retirar todo el polvo visible en ellos. Debemos de recordar tomarlos de los bordes, nunca del centro o de los integrados. Posteriormente debemos de vertir un poco de alcohol isopropílico sobre un copo de algodón y frotar el área de contacto para retirar cualquier suciedad. Figura 9. Aquí en esta imagen 9 podemos ver la forma de limpiar los contactos de la memoria RAM. Pasamos ahora a lo que es la limpieza de las tarjetas de expansión y aceleradoras gráficas. Casi siempre estas tarjetas van sujetas a la torre o al gabinete por medio de tornillos en su panel posterior o brazo, los cuales deben ser retirados con un destornillador de estrella. Para su limpieza seguiremos pasos similares a los de la limpieza de los módulos de RAM y sus slots. Aquí podemos observar en esta imagen las tarjetas de expansión, cómo están insertadas. ¿Sí? Aquí se alcanza a ver lo que son los slots o las tarjetas, las ranuras en donde se insertan estas tarjetas.
Tomaremos las tarjetas del brazo o panel posterior y procederemos a su limpieza con una brocha y posteriormente con aire a presión, retirando todo el polvo presente en ellas. Finalmente limpiamos las ranuras de la misma manera. Es necesario tener en cuenta el orden en que estas tarjetas están conectadas en la placa madre para que después de su limpieza y la limpieza de la placa madre sean reconectadas en el mismo slot en el que estaban antes de empezar. Entonces aquí es recomendable que nosotros tomemos alguna fotografía para ver cómo estaban, para que posteriormente ubiquemos exactamente dónde estaban conectadas estas tarjetas para que no vayamos a tener ningún problema. Esto evitará problemas de configuración futuras. Luego pasamos a lo que es la limpieza de la fuente de poder. La fuente de poder es uno de los componentes más importantes del PC, de la computadora, pues es el que suministra energía a todos los componentes del computador. La fuente de poder no debe pasarse por alto en el momento de la limpieza, dado que la acumulación de polvo o suciedad en ella puede provocar fallas en su funcionamiento, recalentamiento o cortocircuito. En esta imagen podemos apreciar lo que es una fuente de poder, a la que también nosotros podemos llamar fuente de alimentación. Para proceder a su limpieza es necesario en primer lugar desconectarla de todos los dispositivos como discos duros, unidades de CD-ROM o DVD y sobre todo de la placa madre. Una vez desconectada procedemos a abrirla extrayendo los tornillos que la mantienen cerrada y quitando la tapa superior, que es la imagen 11. Aquí en esta imagen 11 podemos observar lo que es ya la fuente de poder destapada. Posteriormente se procede a limpiar el ventilador de la fuente de la misma manera que se hizo con el ventilador del procesador, usando aire a presión y retirando con una brocha el polvo restante de los componentes electrónicos de la placa de la fuente. Eso fue en cuanto a lo que es la fuente de alimentación. Ahora pasamos a lo que es la limpieza de la tarjeta madre o motherboard. La tarjeta madre es el componente fundamental del PC. Es donde se conectan y o ensamblan todas las partes que le proveen funcionalidad al computador. Sin esta, todos los componentes descritos hasta el momento serían solo piezas electrónicas sueltas, sin funcionalidad alguna. En primera instancia se recuerda que en todo el proceso de limpieza interna es necesario estar aterrizado con la pulsera antiestática. Tampoco es necesario desconectar todos los cables de la placa madre, ya que podemos tener problemas de configuración posteriores de no conectarlos en la misma posición u orden. Para la limpieza de la tarjeta madre no es necesario desmontarla de la torre, lo que ayuda a evitar cualquier tipo de accidente. No es necesario que nosotros desmontemos la tarjeta madre del gabinete para poder realizar este tipo de limpieza. Luego vamos a proceder usando una brocha o un pincel grande y con mucho cuidado y minucia debemos procurar limpiar toda la placa madre, retirando todo tipo de polvo o suciedad. Se debe tener muy presente evitar golpear con el pincel o la brocha los componentes de la placa madre. Posteriormente aplicaremos aire a presión para retirar cualquier rastro de polvo o suciedad. Aquí en esta imagen podemos observar la limpieza de la tarjeta madre. Es con una brocha. ¿Sí? Ahora pasamos a lo que es la limpieza externa. La limpieza externa va a abarcar lo que es la limpieza del teclado, el mouse y el monitor. Se recomienda no desarmar
o destapar ninguno de los componentes mencionados anteriormente, ya que muchos de ellos están diseñados para nunca ser desarmados o destapados, a menos que sea por cuestiones de reparación. Bueno, cabe hacer mención de que algunos teclados o algunos ratones son casi desechables, entonces cuando se llegan a dañar, pues debemos de reemplazarlos. A veces perdemos más tiempo en estarlos desarmando para intentar repararlos que si compramos alguno de estos dispositivos, ¿sí? A veces se intenta hacer la reparación, pero pues ya no quedan. Para la limpieza de los componentes plásticos del monitor se encuentran en el mercado algunos productos especiales, especialmente diseñados para su limpieza. Incluso estos productos sirven para limpiar la parte exterior de los gabinetes o torres, los ratones y los teclados. De no tener a la mano un producto de esta índole, se recomienda utilizar un paño limpio y levemente húmedo, previa aplicación de aire a presión. En cuanto a la pantalla, para su limpieza es recomendable usar un paño suave, limpio y seco. No se debe aplicar directamente en la pantalla ningún tipo de limpiador. Aunque en el mercado se pueden encontrar limpiadores para pantallas, debemos de leer cuidadosamente las instrucciones de uso y seguirlas al pie de la letra, ya que la aplicación directa de algún fluido a la pantalla puede generar daños graves. Entonces no es recomendable utilizar algún tipo de limpiador. Y si compramos algún tipo de limpiador, debemos de leer las instrucciones antes de usarlo. Lo más recomendable para limpiar lo que son los monitores es utilizar un paño suave, limpio y seco. En cuanto al teclado, lo primero que debemos hacer es darle vuelta y colocarlo con las teclas hacia abajo, sacudirlo y golpearlo levemente en la parte de atrás para que caigan las partículas de polvo, basura o residuos de polvo o comida. Posteriormente aplicaremos aire a presión para asegurarnos que salgan todas las partículas de polvo o de otra índole. De querer lograr una limpieza más minuciosa, podemos limpiar el contorno de las teclas y entre ellas con un copito de algodón apenas humedecido con alcohol. ¿Sí? Se recomienda mantener siempre limpia la almohadilla o pad del mouse. Esto ayudará al rendimiento y buen funcionamiento del mouse. Por último hablaremos del ratón o mouse. Como ya se dijo, existen productos adecuados para su limpieza. De no tener uno a la mano, se recomienda utilizar un paño limpio, levemente húmedo. Posteriormente se debe procurar que no existan partículas obstruyendo el lente óptico del mouse. Para limpiarlo utilizaremos un copito totalmente seco y retiraremos todo rastro de polvo o suciedad en el sensor. Ahora pasamos a lo que es la reconexión interna. Para realizar la reconexión interna nos vamos a referir a lo que es la conexión de las partes que van dentro del gabinete, en caso de que nosotros hayamos retirado las partes. Debemos de proceder inmediatamente a ensamblar el computador, teniendo en cuenta algunos consejos que pueden mejorar el rendimiento del equipo y que pueden facilitar próximos mantenimientos y limpiezas. Debemos de tener en cuenta que cada conector o pieza está diseñado de tal manera que su forma es en sí misma una especie de guía y debe ser ensamblado sin necesidad de forzar o presionar demasiado las piezas o conectores, evitando así el daño o maltrato de las mismas. Debemos procurar reconectar las unidades de almacenamiento de nuestra máquina organizando las correas o cables conectores, de tal manera que no interrumpan el flujo de aire y que conserven el orden que tenían antes de ser desmontadas en el proceso de limpieza. Con esto aseguraremos mejorar
el rendimiento de nuestra máquina, además de su vida útil. Para la conexión de la memoria RAM debemos tomar los módulos de las esquinas superiores, nunca de sus chips o integrados, e insertarlos en los slots, recordando que cada slot tiene una muesca que debe coincidir con la ranura presente en los contactos de la RAM, como se observa en la imagen 12. Aquí podemos observar cómo debe de ir conectada la memoria RAM. Una vez que se hayan insertado todos los módulos, se deben presionar de las esquinas y el centro levemente, con mucho cuidado, hasta que los seguros laterales se incrusten automáticamente en las muescas laterales de los módulos RAM, como se ilustra en la imagen número 13. Aquí podemos observar, estas son las esquinas, ¿sí? Aquí están las esquinas en donde se encuentran los seguros laterales. Los seguros laterales son estos blancos que se aprecian aquí en la imagen. Una vez conectadas y organizadas todas las unidades de almacenamiento y demás componentes internos de nuestro computador, es hora de conectar la energía a la placa madre a través del conector ATX de la fuente de poder, la imagen 14. Este tiene un indicador de posición y aseguramiento. Aquí en esta imagen podemos observar lo que es el conector de la fuente de poder. Entonces no hay forma de que nosotros nos equivoquemos al conectarnos, ya que tiene una guía. Tiene una guía que nos va a indicar la forma en cómo debe de ir conectado, vaya la expresión, ese conector. Lo mismo sucede con el conector P4. Tiene un indicador de posición y aseguramiento, y sus pines también tienen una forma geométrica particular, tal como se muestra en la imagen 15. Aquí tenemos lo que es el conector P4. El conector P4 también tiene una pequeña marca de cómo debe de ir conectado. No podemos obviar el montaje de este conector, ya que es necesario para el correcto funcionamiento de la placa madre, el procesador y las aceleradoras de video si están presentes. Por otra parte, debemos tener en cuenta que no todas las placas madre necesitan o incluyen este conector. Este conector no se incluye en todas las placas madre. Finalmente, una buena señal de que los componentes ensamblados y sus correas o conectores están bien organizados y contribuyen a un mejor flujo de aire interno de la caja torre o gabinete es que podamos ver a simple vista todos los componentes del computador y estos no obstruyan su visibilidad, como se observa en la imagen 16. Aquí podemos observar cómo se encuentra el cableado bien organizado de nuestra computadora. ¿Sí? Alcanzamos a ver lo que son los cables, el ventilador y en sí todas las partes que componen a la computadora. Finalmente debemos de proceder a cerrar el gabinete o torre de la computadora y realizar una prueba de funcionamiento del equipo. Bueno, pues hasta aquí llegamos a lo que es el mantenimiento del hardware. Como se pudieron dar cuenta, pues es algo relativamente muy sencillo de hacer, solo que para realizar algunas cuestiones sí debemos de tener cierto conocimiento. Gracias por su atención.